Es un gusto estar una vez más con ustedes en esta oportunidad para poder compartir este tema que pues nos ha llevado un poco de tiempo y ha sido un tema que también dentro de los que hemos dicho ha sido posiblemente el más cuestionado, el más pues diría yo de actualidad por lo que estamos viviendo en nuestro año 2020, especialmente sobre el tema de la gran tribulación y todos los eventos relacionados con los tiempos del fin. Ya hemos hecho pues ya un avance sobre las diferentes corrientes de pensamiento apocalípticas, las escuelas preteristas, futuristas, dispensacionalistas, etcétera, sobre cuál es la forma de pensar acerca de lo que viene en el futuro, que algunos dirían que ese futuro ya pues parte ya está en este presente siglo. Sin embargo, hemos ido avanzando tratando de ver no solo eso, sino también ver las otras posiciones relacionadas con otras escuelas que no son dispensacionalistas, sino que son más de la línea devocional, diríamos, y tal vez es una palabra que no se entiende muy bien, pero es como vivir el día a día para que venga lo que venga, pues el Señor nos encuentre arreglados. A final de cuentas, pues yo creo que aunque sepamos o no sepamos qué viene en el futuro, si caminamos bien, pues vamos a tener nosotros seguridad de ser guardados de muchas cosas y creemos que Dios aún, a pesar de la ignorancia, pero que exista devoción y vida entregada, va a prevalecer lo segundo sobre lo primero y Él va a guardar a su iglesia. El tema que estamos hablando entonces ahora es de la gran tribulación, pues ya hablamos también del el principio de dolores, la gran cosecha y el evangelismo masivo que se ha venido dando del siglo pasado para acá. Y hicimos la introducción la vez pasada, en la parte anterior, sobre lo que era la gran tribulación y este evento que se marca dentro de la Escritura, que se va a llevar a cabo de los 3 años y medio, de la mitad de la semana de Daniel, que hace falta que se cumpla, no decimos la última semana, porque en realidad es la otra semana lo que se menciona en Daniel, pero que la gran tribulación tiene una particularidad de que ya es anunciada por los principios de dolores de Mateo 24, pero se ve como un evento que va a tener características, algunas intervenciones e influencias, diríamos, del mal muy latentes, como el anticristo, el falso profeta, y todas esas influencias, la persecución sobre Israel, sobre la iglesia, si nos manejamos bajo la figura dispensacionalista clásica. Pero antes de eso, quisiera que pudiéramos nosotros ubicar, porque la idea de todos estos estudios es poder darle herramientas para que usted construya un criterio. No es solucionarle el asunto y le podamos decir a usted, ya le arreglamos la vida, ya le decimos a dónde se tiene que ir, cuándo tiene que hacerlo para ser guardado y preservado. Yo creo que no es tan así la cosa. Por eso hay cierta inminencia que se reserva a Dios de revelar todo en datos exactos, para que precisamente no caigamos en la autoconfianza de que falta mucho o que ya estamos a las puertas y tenemos que ponernos bien. Particularmente el libro de Mateo, Zacarías, un profeta menor, también lo encontramos en otros libros, pero principalmente Apocalipsis es uno de los que más narra particularmente la gran tribulación. Si nosotros sabemos que Apocalipsis fue escrito después del año 70, según los manuscritos antiguos y según Ireneo, por lo tanto los acontecimientos proféticos que incluyen son de escatología futura. Obviamente no se iban a cumplir en ese momento. Si bien nosotros entendemos que en Mateo 24, que el texto clásico que habla de los eventos del fin, nos enseña sobre rasgos que se van a dar en esta temporada de la gran tribulación y la situación que vendrá a poner fin al mundo. Al mundo, es decir, no es que se destruya la tierra, sino el mundo como ese sistema de valores anti-Dios, el cual pues no será comparado con los sufrimientos indudablemente que la iglesia ya ha vivido desde el primer siglo, con las persecuciones, toda
La iglesia del primer siglo y siglos posteriores fueron esas páginas de su historia escritas con sangre. Hubo mucha muerte, y eso es lo que el Señor pues también sabe y nos muestra en Apocalipsis, que hay los mártires y todos aquellos que han sufrido están clamando por la justicia divina. Muy bien, las interpretaciones escatológicas de la doctrina de la gran tribulación incluyen lo que es la doctrina del rapto o el arrebatamiento, mejor conocido, porque la palabra rapto pues no es un término que está en la Biblia, sino que es arrebatamiento, raptados o arrebatados, eventos dentro de lo que es la gran tribulación, al mismo tiempo que aparece el falso profeta y el anticristo y la persecución. Una de estas posiciones es el post-tribulacionismo. Interpreta que la iglesia pasa por la gran tribulación para ser arrebatada al final con la segunda venida visible a todos los hijos de Dios, según Apocalipsis 1:7, tras la resurrección de los justos y junto a ellos ser llevados arriba antes del juicio final y de la destrucción del mundo. Se interpreta todo el periodo de la iglesia desde Jesucristo hasta su segunda venida para establecer su reino como la tribulación, aunque se reconoce que en los días finales habrá una gran tribulación, que es grande en el tema de intensidad, pero tribulación siempre ha habido. No solo gran tribulación, sino que acontecimientos de gran persecución del inicuo o el anticristo contra la iglesia, que es perseguida por su fe y por la causa del nombre del Señor. Y que pues el arrebatamiento se ve en la segunda venida visible de Cristo como un único evento junto con la resurrección, e inmediatamente después viniendo con sus santos, y van a ser pues transformados los cielos y la tierra, llevados cautivos el diablo, los demonios, los malos, y pues apartados para poder ser condenados y obviamente trasladados al lugar que les corresponde por la eternidad. Es interesante que esta posición del pretribulacionismo, pues muchos no lo creen, que la iglesia realmente va a sufrir. No voy a usar la palabra correcta. No la iglesia lo va a sufrir, sino que la iglesia lo va a pasar. Es muy diferente sufrir algo que pasarlo y no sufrirlo. En el contexto de la Biblia entendemos que el Señor guarda a su iglesia, la preserva, y lo vamos a ver posteriormente. Estos argumentos que creen algunos que se incluye dentro de ellos la inminencia de la venida del Señor como ladrón en la noche, como aparece en Juan 14, 1 Corintios 1 o en Santiago 5. La iglesia primitiva sí sostenía la doctrina de la inminencia a la que hace referencia Clemente de Roma, Cipriano o la Didache, que son las enseñanzas de los apóstoles, y también decía sostenerla otro pensamiento tribulacional posterior, que aunque sepamos los acontecimientos y el mismo Señor nos inste a ello, no sabemos el día ni la hora de su venida. Está también la otra posición, que es el pretribulacionismo. Interpreta que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, y se interpreta la gran tribulación como un evento de persecución contra la humanidad por parte del anticristo, que durará 3 años y medio. Y este personaje llamado el inicuo u hombre de pecado, que está revelado en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2, que será revelado a la aparición de la apostasía, además de quien Dios derrama su ira desde el cielo sobre la tierra, destruyéndola de forma sobrenatural como castigo sobre el mundo. Esta posición es el desencadenamiento de la ira de Dios sobre un mundo, narra sobre un mundo culpable y para los moradores de la tierra. Según Apocalipsis 11:10 y 12:12, es por ello que se argumenta que la iglesia no estará en la tierra en la gran tribulación. No obstante, se reconoce que a la iglesia se le han prometido tribulaciones por vivir como ovejas en medio de lobos, por causa del nombre del Señor, persecuciones del enemigo. Interpreta que todos los cristianos serán arrebatados, esta posición pretribulacionista, siempre y cuando sean verdaderos discípulos. Y no hace mucha diferencia entre la gran tribulación y el día
del Señor. Esta también se basa en la inminencia, es decir, que no sabemos cuándo ocurrirá el arrebatamiento. Es por esto que no se acepta saber los tiempos y saber cómo estamos, saber cómo estamos en la gran tribulación, pues porque la idea es que va a ser algo que no va a ser previsto, solo se nos va a llamar en todo caso a que seamos sobrios y estemos guardados. Pero el Señor siempre nos ha dicho, por ejemplo en Apocalipsis 3:10, le dice a una de las iglesias: yo te guardaré de la hora de prueba que viene. El Señor pues no nos ha llamado a ira, nos ha preservado, pero hay diferentes posiciones sobre esto de que no sufriremos esa tribulación. El pretribulacionismo dispensacionalista, aunque tiene defensores, ellos dicen que, aunque son una minoría, enseñan que la gran tribulación es un periodo de 7 años de la semana 70 de Daniel 9:27 como el tiempo antes del fin, haciendo más énfasis en que es coincidiendo con el gobierno mundial del anticristo, siendo esta su persecución mundial junto con el juicio de la ira de Dios sobre el mundo entero. El cristianismo apóstata son aquellos acomodados, ¿verdad?, que no viven como el Señor quiere. Y en especial sobre el trato de Dios con Israel, porque es como su dispensación para ellos, y la posterior manifestación del Señor en gloria viniendo con sus santos. La iglesia previamente arrebatada, según esta escuela, es un evento secreto anterior, además de con los ángeles. Esta dispensación dura 7 años, en la que el anticristo hará pacto con Israel y a la mitad de la semana de año rompe el pacto, a los 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días, o tiempos y la mitad de un tiempo, como narra Apocalipsis del 11 al 13, que los vamos a ver unos detalles en esta reunión. Y antes de ese pacto, pues a la mitad la iglesia es arrebatada. Dicen ellos, de esta forma tenemos 3 venidas del Señor hace 2000 años para venir al mundo, y otra visible delante de todo el mundo. El dispensacionalismo no acepta el llamado de Israel de Dios como el pueblo de Dios compuesto de judíos y gentiles, sino que se los separa, hace una diferencia entre Israel y la iglesia. Eso ya lo mencionamos anteriormente cuando explicamos lo que era el dispensacionalismo, que para nosotros pues realmente o somos uno y no hay otra forma de entrar al pacto y al reino, solo a través de Jesucristo. No son 2 pactos diferentes para Israel y para la iglesia. Está también la posición mid-tribulacionista. Según esta interpretación, la iglesia será arrebatada a la mitad de la gran tribulación, entendiendo este periodo con puntos componentes de tanto del post como el pre. El post no lo hemos hablado, pero está en medio de ellos. Y ahí pues se desarrolla este escenario de la venida del Señor, que también indica pues el último tiempo de 7 años que se divide en 3 años y medio, de donde se deduce la tribulación y la gran tribulación. La tribulación durará 3 años y medio y la iglesia entonces será raptada, dejando al mundo los otros 3 años y medio que serán la ira de Dios. Interesante, algunos dicen que el Espíritu Santo es quitado, en referencia a una escritura que Pablo hace sobre que ahí al presente quien detiene la manifestación del inicuo, el hijo de perdición, el diablo, y dice el cual será quitado. Pero realmente el original dice no será quitado, sino que será pues quitado de en medio, es decir, siempre estará presente. Imagínense, nosotros con el Espíritu Santo y todavía no logramos la consagración, las luchas, y Él nos ayuda en nuestra debilidad, nos enseña. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. O sea, convenía que se fuera el Maestro para que viniera el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, etcétera. Imagínense que pasáramos 3 años y medio sin Espíritu Santo, ¿qué pasaría? Terrible. Es una cosa, el mundo estaría a expensas de sus propias pasiones y concupiscencias, y por otro lado su moralidad. Así vivirían, imagínense, de un día tardaría el mundo así.
Entonces eso es lo que se maneja, que serán los días de la ira, porque la iglesia no es la que sufre la ira, sino el mundo apóstata, porque la iglesia ya ha sido tratada. Pero al darle una fecha al arrebatamiento de la mitad de 7 años, sobre lo cual una vez anularía más la doctrina esencial de la inminencia, ellos dicen que sí pueden saberse la venida del Señor. Y también tenemos pues en todo este desarrollo de la gran tribulación, pues eventos que se dan como la abominación desoladora, cuando la inmundicia entra a Israel y cuando entra la iglesia, que está descrita en Daniel capítulo 7, versículo 23. Vamos a leer, dice así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, contra los santos del Altísimo quebrantará, o a los santos quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez y les quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Verso 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces vemos que es un evento que se va a ir desarrollando, y parte se han cumplido y parte están en su desarrollo. Usted puede leerlo también Daniel, como parte del grupo de libros que hablan sobre los eventos del fin, el arrebatamiento, si va a ser visible, va a ser secreto. Haya habido como algunas diferencias. Vamos a hablar un poquito más de eso en el desarrollo de este estudio. El regreso también de Israel a la tierra prometida, que fue una profecía cumplida en 1948, descrita en Jeremías 37, hecho que ya sucedió. Pero son las posiciones que nos hablan de la gran tribulación y en qué momento se va la iglesia de esta tierra. También tenemos nosotros, dentro de lo que es todo este conjunto de pensamientos de las escuelas, la pre, la mid, está también la posición post, que es la posición que cree que se va a dar todo hasta el final de los tiempos. Nosotros no descartamos definitivamente que el Señor pues está diciéndonos que nos preparemos. Tenemos entendimiento, conocemos los tiempos y sabemos cosas de la venida del Señor, pero no podemos tampoco nosotros ponernos en una posición en la que descartemos a quienes piensen también diferente a lo que nosotros tradicionalmente hemos pensado de una posición en que nosotros pues nos vamos, ¿verdad? Antes de que vengan todos estos eventos. Entonces la posición de la escuela post-tribulacional es que hasta el final la iglesia va a tener un encuentro con el Señor, y algunos pues hasta han dicho que esto no va a ser realmente una traslación literal, sino que va a ser una traslación espiritual. Bueno, esto es lo que entendemos nosotros con lo que son las escuelas. En términos generales, usted puede adquirir más información en cualquier otro material que usted quiera buscar sobre la tribulación. Veamos otras cosas más y otros eventos relacionados con las escuelas de interpretación sobre el milenio. Hay 3 escuelas, si no estamos mal, que piensan sobre cómo se van a ir dando los eventos de la venida del Señor. Vamos a ver entonces ahora el milenio.
Son tres corrientes o escuelas de interpretación sobre el milenio que prevalecen aún en nuestros tiempos y son tema de discusión teológica. El primero es el amilenarismo. El amilenarismo es la corriente teológica que a partir de una interpretación simbólica de Apocalipsis 20 del 1 al 6 sostiene que el milenio no es un periodo definido que ocurrirá en el futuro, sino que es una expresión referida a la era iniciada con la obra de Cristo y se extenderá hasta la segunda venida en gloria. El amilenarismo también dice que la segunda venida, la que en su opinión será un solo evento escatológico, dará lugar en forma inmediata al juicio final y al estado eterno. Esta postura teológica no ve base bíblica suficiente para esperar ni un milenio literal futuro, ni un mejoramiento moral del mundo o una conversión antes de la parusía. Esta posición afirma que los 1000 años de Apocalipsis son figurativos, no literales, y que el pasaje es una recapitulación de la historia de la iglesia desde su principio, un poco la posición de la escuela también apocalíptica histórica. Esto ya se cumplió. Desde su principio hasta la segunda venida de Cristo, el encadenamiento del diablo significa su derrota por medio de la cruz, y su reino es el reino actual de Cristo sobre el mundo mientras la iglesia testifica acerca de él. Cuando el diablo es soltado al final de los 1000 años, esto se toma como la tribulación y la segunda venida del Señor. Esta posición no ha sido muy aceptada, déjeme contarle, amado amigo y hermano, pues parece implicar que se niega el milenio, pero en realidad afirma la presencia actual del milenio. Teológicamente el amilenialismo viene generalmente con la idea de que la iglesia ha sustituido a Israel, o es el cumplimiento de Israel en el plan de Dios. Aquí nace también, déjenme contarle un poco lo que es la doctrina de la sustitución o la doctrina del reemplazo, donde algunos creen que Israel es quitado del escenario y ahora es la iglesia la que ocupa su lugar, cosa que es un gran error. El Señor va a fusionar lo mejor de los dos. Esto lo leemos nosotros, ustedes saben, Apocalipsis dice que el Señor tiene guardados a sus hijos aqueos, que dice que guardan los mandamientos y los que tienen el testimonio de Jesucristo, retienen el testimonio de Jesucristo, judíos y cristianos hechos uno solo. Al día de hoy es imposible, principalmente para los judíos. Para el cristiano no tiene mucho problema tener cierta absorción judía. Para el judío sí, él no se abre a nadie y ya no aceptan prosélitos, solo hasta cierto nivel, pero realmente poder considerarse como judíos o dignos del pacto ya es muy diferente. Entonces ha sido muy cuestionada esta escuela amilenialista y que las promesas de Israel en el Antiguo Testamento se cumplen espiritualmente en la misión a la iglesia. No se espera un futuro literal. Es ahí donde han sido muy cuestionados. Entonces, es una escuela a la cual nosotros no le recomendamos que usted abrace sus creencias, porque sí creemos que están un poco fuera de las bases bíblicas y que están pues realmente tomando un punto de vista de alguien que analizó, pero que no tomó en cuenta muchas cosas para que se habrían de cumplir en el futuro. Está la segunda posición sobre el milenio, que es el postmilenialismo. Afirma que el milenio es una era dorada en la historia humana, que surge de la creciente influencia del evangelio en el mundo, algo así como la gran cosecha, lo que hablamos al inicio de esta reunión. Aquí la derrota inicial de Satanás no es la cruz, como el amilenialismo clásico, sino la expansión del evangelio, y el reino de Cristo no es literal, pero por medio de la influencia de la iglesia en el mundo. El post, entonces, es porque Cristo regresará después del milenio, pero a diferencia del amilenialismo, no se afirma que estamos ahora en un milenio, pues es algo que resurge en un futuro humano. Esta es una combinación prácticamente de las dos posiciones. Por un lado, la iglesia reemplaza a Israel, lo que hablamos, y no se espera un futuro de cumplimiento literal. Es muy similar a la anterior. Fue importante esta posición y tuvo mucho auge en la iglesia constantina.
en donde había una fuerte relación entre la iglesia y el poder del Estado, en el año 300 después de la era patrística. Era fácil en este contexto imaginar que el reino era presente en la influencia de Cristo por medio de su iglesia. Mis amados hermanos, suena como mucho tecnicismo y mucha palabra extraña, pero básicamente lo que nos está diciendo es que hay diferentes formas de pensar y que ya de muchos años antes han tratado la manera de ordenar toda esta información relacionada con la venida del Señor. Si se da cuenta usted, los eventos están ordenados. Estamos hablando del principio de dolores, la gran cosecha de cristianismo y la evangelización mundial. Luego viene la gran tribulación y todos los eventos relacionados con la aparición del falso profeta, el anticristo. Y al mismo tiempo, pues también aparecen también eventos relacionados con la iglesia siendo trasladada, ya sea físicamente o espiritualmente, a una posición o a un lugar donde Dios quiere que ellos estén y ellos puedan mantenerse vigentes en su forma de pensamiento. En cuanto a estas creencias, nosotros desechamos estas dos primeras relacionadas con el milenialismo, del milenio. Número 3 está el premilenialismo. Se forma el número 1000 en Apocalipsis literalmente y también se toma su cronología. Apocalipsis hasta este punto pone como una simple descripción ordenada de eventos. En esta interpretación, el milenio es una época durante la segunda venida de Cristo. Por eso es pre-Cristo, viene antes del milenio, en la cual Él reina sobre un mundo como un rey literal desde Jerusalén. El premilenialismo viene asociado generalmente con la teología dispensacional, en donde se insiste en una interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es necesario que haya una época futura, en donde las profecías del Antiguo Testamento se cumplan literalmente también para el pueblo de Israel. Por ejemplo, en todas las naciones darán tributo, las naciones del mundo, ¿verdad? Darán tributo a Israel, y otras profecías que describen a Israel en una edad dorada con influencia sobre todo el mundo. En el dispensacionalismo, el milenio es la era de Israel bajo su ideal rey davídico. Ahí se desprende el premilenialismo histórico. Esta posición sostiene que la segunda venida de Cristo será antes del milenio y con un reinado de 1000 años sobre la tierra. Se le llama histórico para diferenciarlo del dispensacional y en razón de que su origen histórico se remontaría a los primeros siglos del cristianismo y a través de los escritos de algunos padres de la iglesia. Ahí tenemos diferencias de puntos de pensamiento y siempre hay posiciones un poco encontradas. Nosotros en la iglesia sí creemos que previo al milenio pues es la segunda venida del Señor y la iglesia es preservada de lo que viene, ya sea guardada o trasladada, y después la iglesia viene a reinar con Cristo en ese milenio y a establecer un reino teocrático para demostrarle al mundo que se puede triunfar en esta tierra y que se puede gobernar bajo la guianza divina y Dios dar la gracia al hombre para que pueda encontrarse con Él. Esa gracia irresistible que entendemos que existe del hombre de poder responderle a Dios es algo que va a suceder en el milenio, por supuesto. Durante ese periodo de tiempo va a haber gente que no va a querer nada con Dios. Definitivamente van a haber personas que le van a dar la espalda, como lo han hecho muchos humanos, miles de humanos durante el paso de los tiempos, pero habrán tenido su oportunidad de haberse acercado al Señor. Estas son básicamente las posiciones tradicionales con respecto a la a la gran tribulación y lo que es también el milenio. Es lo que estamos viendo en esta parte 6, la gran tribulación, el desarrollo de la gran tribulación, sus escuelas de pensamiento, el milenio y cómo podemos nosotros ver de diferentes formas los eventos que vienen. En Apocalipsis aparecen 3 relatores de la gran tribulación y su desarrollo, y es interesante poderlo ver porque ahí nos va a mostrar en este periodo de tiempo qué va a pasar desde la perspectiva
que está descrita en Apocalipsis capítulo 11, del versículo 1 al 13, vamos a ver la perspectiva de lo que va a ser la gran tribulación bajo los lentes de los dos testigos. Estos dos testigos, pues indudablemente representan a una iglesia madura que va a estar viendo y contando cómo se da todo esto. Veamos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Nota interesante que desde esta perspectiva los 3 años y medio de esta gran tribulación se le llaman 42 meses, que es el mismo equivalente en tiempo. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Esto va a ser simbólico, no van a ser Moisés ni Elías, que son las figuras que sabemos que son, pero van a ser personas que van a tener ese poder, o una iglesia que va a tener ese poder representado en estos 2 personajes para poder ejecutar juicios sobre la tierra. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Estamos hablando de Elías, lo que pasó cuando se dio el ministerio de Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estamos hablando aquí a Elías. Algunos creen que estaba representando a la ley y los profetas, que Jesús y el mismo Nuevo Testamento dice que todo debe ser confirmado por los apóstoles, la ley y los profetas. Además, o sea, el Antiguo Testamento, la Torá y los libros de los Nevi'im, ¿verdad? Y los libros proféticos que aparecen en el Tanaj, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Algunos creen que quienes más van a sufrir de la persecución va a ser este ministerio profético, el ministerio de la enseñanza, porque son representados en estos 2 hombres. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no se les permitirá que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Estamos hablando de la gente del mundo, ¿verdad?, que seguirá en sus negocios, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, por eso la gente se daba regalos. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temblor, o sea, resucitaron. Esto sabemos nosotros que las resurrecciones ya no son individuales, sino son colectivas. Es lo que menciona 1 Corintios 15, cuando dice que todos los que serán resucitados. Y se oyó una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. Bueno, ya dijimos que representan estos 2 personajes, los 2 testigos, a Moisés y Elías, que serán puestos sus ministerios en la tierra para enviar los juicios. Si fuera literal, ellos bajarían del paraíso de Dios, que ahí es donde están. Pero también pueden representar a la iglesia, cuyas cualidades de traer juicio los van a equivaler a ahora en nuestros tiempos con el ministerio profético y el ministerio de enseñanza. Ellos son los llamados los 2 candeleros o los 2 olivos. Tienen el poder de enviar fuego y hacer todas las cosas que ya sabemos que hicieron en su tiempo tanto Moisés como Elías. Y dice aquí que habrá un terremoto. Si fuera literal, pues traerá dolor sobre la humanidad y la santa ciudad, que es Jerusalén. Si es literal,
es Jerusalén, allá en el Medio Oriente, y si no, pues va a ser, la Santa Ciudad va a ser ya un nombre que se le va a dar a la compañía de todos los creyentes en todo el mundo. Esto va a ser un periodo de 3 años y medio. Desde la perspectiva, ya no de los dos testigos, sino de la perspectiva de la mujer que da a luz a un hijo varón, esta es de la perspectiva de la iglesia. Anteriormente hablamos de dos personajes que representan dos ministerios, ahora vamos a ver cuál es la perspectiva de la iglesia. Está siempre ahora en Apocalipsis, solo que en el capítulo 12, del verso 1 al 17. Leamos entonces este evento de la gran tribulación descrito por la mujer que va a dar a luz. No es ella, sino que estamos hablando del escenario donde ella aparece, igual los dos testigos. Ellos no están hablando, está hablando que ellos se están desarrollando desde este punto de vista a ellos. Y ahora en el capítulo, eso es en el capítulo 11, y el capítulo 12 es la mujer que da a luz al hijo varón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, un arrebato, un traslado. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para allí ser sustentada por 1260 días. 1260 días, 60 días son iguales a 42 meses, es igual a 3 años y medio, que durará este periodo de la gran tribulación. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Bendita palabra, ¿verdad? Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, y hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso lo entendemos, que al final del periodo al inicio del milenio, el diablo es atado y encadenado y echado en el infierno por 1000 años, y el mundo va a estar gobernado por Cristo, sentado en Jerusalén, y ahí él va a estar gobernando sin el diablo. Y se van a dar cuenta que en el milenio sucede una cosa muy interesante, mi amado amigo y hermano. En el milenio el diablo está atado y todavía el mal está en la tierra, y la gente sigue mala. Entonces eso quiere decir que entendemos que hay dos influencias en el ser humano para que él abrace y camine en el camino de la maldad. Uno, el diablo, que ya lo vemos atado, no tiene ese poder de hacer nada, ni sus demonios, ni sus ángeles, ni nadie. Y los malos que son destruidos en ese periodo. Pero luego nacen los hijos de ellos, y como todavía no hay una redención completa, los hijos que están naciendo con la naturaleza de pecado, y nuevamente vuelve a nacer. Quiere decir que ese segundo enemigo que opera en el milenio es la concupiscencia, la carne, la baja pasión que está dentro de nosotros, y también es tan nociva y tan terrible como el mismo diablo. Imagínense qué cosa más tremenda. Y dice que cuando el dragón había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Es 3 tiempos y medio, equivalente a 3 años y medio.
Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese traspasada por el río. Pero la tierra ayudó. Mire cómo significa. La Biblia dice en Romanos 8 que el anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación gloriosa. El anhelo ardiente de toda la creación es esperar, es aguardarla. Dice la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando la tierra es redimida por los justos y Dios está enseñoreándose, aún la tierra trabaja en favor y en pro del pueblo de Dios. Qué belleza lo que vemos acá. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, o la descendencia de ella, los hijos de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, dice el verso 17. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? Los judíos, y los que tienen el testimonio de Jesucristo son la iglesia, fusionados. Bueno, este evento entonces es protagonizado por la iglesia, que está representada por la mujer judeocristiana. La iglesia está vestida como el sol, llena de la luz de Dios, de su conocimiento. La luna está bajo sus pies como su estrado. Esto simboliza otra porción de la iglesia que refleja la luz del sol, porque la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz. Igual nosotros no tenemos luz propia, reflejamos la luz de Dios. Las estrellas que aparecen son las 12 tribus reunidas y conformadas por todo en el sentido dogmático y espiritual que representa la fe en Dios. Y vemos aquí una mujer que da a luz. Así está la iglesia. Pablo menciona esto de que la mujer va a dar a luz a sus hijos. Hay un concepto muy importante que debemos de considerar. La mujer estaba encinta. Tanto en Israel, dice, natural como el Israel espiritual, están encinta, a punto de dar a luz un hijo, el cual representa a otros más. Y así nosotros creo que tenemos el entendimiento de que la iglesia está dando a luz los hijos maduros, los huíos, que van a gobernar con el Señor. Esta mujer aparece, esta figura de la mujer dando a luz aparece, por ejemplo, en Isaías 26, 17 en el Antiguo Testamento. Y dice así: como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Una forma poética de decir que el Señor que se ha estado esperando algo para que nazca. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros demos a luz una vida nueva, fruto del Espíritu. Jeremías 31 también dice que el Señor reunirá todos de los fines del mundo, y entre ellos ciegos y cojos, porque la mujer está encinta, y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Esas referencias de alumbramientos es algo que lo tenemos que ver a la luz de muchos pasajes, como cuando Israel nació en el 48, lo dice Isaías 66, 7 al 9, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Está hablando de Israel cuando fue proclamada nación nuevamente ante todo el mundo. Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré, dice el Señor, nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Qué tremendo, mire, esta es una proyección profética de lo que sucedió en nuestro siglo XX, recién pasado. Vemos aquí un hijo que es dado a luz. Tal vez el tema de todo esto es que desde esta perspectiva vista por la mujer que da a luz un hijo, este hijo representa a estos hijos maduros. Hay 3 categorías de hijos: nefios, tecnón y huíos en el Nuevo Testamento. El nefios o neófito es el bebé dependiente. El tecnón es un niño que ha crecido pero todavía es inmaduro. Y el huíos es el hijo maduro que ayuda al padre y se constituye en representante de él en su ausencia. ¿Qué tipo de
hijos vamos a dar a luz nosotros? Le pregunto yo a usted. Y yo me preguntaría a mí mismo también, ¿qué tipo de hijos vamos a ser? ¿Hacia qué estamos encaminándonos? ¿Nos vamos a quedar como siempre hijos quejosos, dependientes, no ayudamos en la iglesia, en la casa? ¿O somos colaboradores o ya maduramos, apoyamos? Esto es muy interesante, muy devocional, muy de de actualidad, diría yo. De análisis inmediato. Necesitamos nosotros entender y saber que para esos tiempos, cuando la iglesia dé a luz hijos que son arrebatados con el Señor y guardados, son hijos maduros. Todos van a ser guardados, pero van a haber una categoría de hijos el cual el enemigo va a tratar pero no los va a poder tocar porque dice que serán arrebatados, trasladados, están dimensionados. Y luego va la serpiente antigua, menciona este capítulo, ¿verdad? 12, se va a ir contra la descendencia. El diablo siempre va a atacar la descendencia de Dios y va a tratar de robarle a esa generación sus bendiciones. Por eso el enemigo está tratando de afectar nuestras generaciones jóvenes, tratando de robar las cosas que Dios nos ha dado. Bueno, entonces también vemos nosotros la perspectiva también en el capítulo 13 de la aparición del anticristo, del diablo y del hijo de perdición. Lo encontramos en el capítulo 13, versículo 1 al 8. Leamos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi semejante a un leopardo, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio poder, su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló sobre la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Interesante, que fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra por ese milagro. Ten cuidado con los milagros. Dios hace milagros, pero no hay que ir detrás de los milagros, sino que hay que buscar a Dios. Bendito su nombre que sana. Pero tenemos que entender que ahí van a haber operaciones que no van a ser de Dios, que van a tratar de afectar al mundo y que corran. Y dice que adoraron al dragón. Eso es lo que va a perseguir estos milagros charlatanes. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí volvemos a encontrar los 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. Por cierto, muchos han dicho que es la suma. Estos 3 tiempos es 3 años y medio, 3 años y medio, 3 años y medio. No pueden ser 11 años y medio, ¿verdad? 3 años y medio, 3 años y medio son los 7 años. Más 3 años y medio son 10 y medio. No, no y medio, 10 y medio. No es cierto. Eso es lo mismo, solo que visto desde otra perspectiva, de otro ángulo. Y de los que moran en el cielo. Continuamos con la lectura. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Bien interesante. Ser vencido en algún área no significa tener la derrota total. A veces Dios va a permitir esas aparentes pérdidas, pero que al final van a traer victorias permanentes. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. Bueno, aquí vemos un ataque tremendo, vemos un dragón parado sobre el mar y una serie de figuras que yo le recomiendo el libro de Ives Carballosa de Apocalipsis. Ahí puede encontrar usted todo relacionado con una descripción muy buena, muy confiable acerca del libro de Apocalipsis. Bueno, ya vimos las perspectivas entonces, en donde aparecen los tiempos, lo mismo en esta
famosa época de la gran tribulación. Esta otra semana de Daniel es la que habíamos anunciado, que estaba en Daniel 9:27. Y dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Algunos han dicho que Cristo ya cumplió los 3 años y medio de esta semana, porque Él confirmó el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana se hizo cesar todo. Y luego ya viene el periodo cuando Él ya no está, y el mundo está bajo la tribulación y el dominio del anticristo. Las 70 semanas hablan de Daniel nos hablan del tiempo que Israel gobernará desde adentro, es decir, internamente en su nación. A pesar de las múltiples invasiones y conquistas que ha sufrido, el pueblo del Señor no ha perdido toda su autonomía, principalmente en el área religiosa. Las 69 semanas ya se han cumplido, faltando solamente la semana 70, conocida como la otra semana, o la mitad de ella, en todo caso para algunos que creen que Cristo ya la cumplió. El tiempo de la gran tribulación es un tiempo que durará 3 años y medio. Ordenemos los eventos. Todo el tiempo que va a durar la angustia de Jacob serán 7 años. Los primeros de ellos serán 3 años y medio de principio de dolores, y los restantes 7 años, aunque hemos dicho que ese es un tiempo que se ha alargado, pero que va a haber un tiempo que va a ser mucho dolor, y los restantes, la otra mitad de los 7 años serán gran tribulación. 3 años y medio. Tanto la gran tribulación con la aparición del anticristo como el arrebatamiento y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios serán eventos paralelos que van a darse en este mismo tiempo, en esos 3 años y medio. Unos lo van a sufrir y otros serán preservados y serán llevados a una posición espiritual maravillosa, mientras el mundo está en una angustia tremenda. El anticristo. Hablemos un poco de este personaje que va a aparecer en esta escena de la gran tribulación. Han existido muchos anticristos. Si hablamos literalmente de la palabra anticristo, sabemos que es una persona contra Cristo. En el siglo XIX, XX y siglo XXI, que ya llevamos 20 años, han proliferado principalmente en el mundo religioso. En tiempo de Jesús habían impostores. Eso ya lo ha mencionado la Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 34 al 39. Ya Jesús había muerto y resucitado y se había ido, pero había gente que se había parado en su tiempo. Dice: entonces se levantó en el Sanedrín, o sea, la corte suprema de los judíos, cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, honrado por todo el pueblo, y mandó que sacasen a los hombres por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, cuidaos vosotros de lo que vais a hacer a estos hombres, porque estamos hablando de los apóstoles, ¿verdad?, que estaban juzgando si debían detener su movimiento o no. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que él era alguien. A este se unieron como 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los tiempos del censo, y arrastró gente. Algunos manuscritos antiguos dicen a mucha gente tras sí. Aquel también pereció, y todos los que le seguían fueron dispersados. En el presente caso os digo: apartaos de estos hombres y dejadles ir, porque si este consejo o esta obra, dice Gamaliel, es de los hombres, será destruida. Pero si es de Dios, no podéis destruirle, no sea que os encontréis luchando contra Dios. ¿Se dan cuenta? Teudas y Judas el Galileo eran anticristos, ya habían aparecido tratando de engañar, haciéndose pasar por el Señor. Lo animal es primero que lo espiritual. Eso lo entendemos nosotros en 1 Corintios capítulo 15, versículo 46. Ahí aparece esta referencia. Y los hijos de este mundo son más sagaces en el trato que los hijos de luz, dice Lucas capítulo 16, versículo 8.
La apostasía es un elemento que se va a dar durante la gran tribulación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 dice así: nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no se sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hijo de iniquidad, literalmente alguien sin ley o de anarquía, o el hombre de pecado, llaman otros, el hijo de perdición. El contexto de esta escritura está relacionado con la venida del Señor, a su segunda venida, y nuestra reunión con Él, principalmente los primeros versículos 1 y 2. Y Pablo dice que estos dos eventos no se darán, sino que hasta que venga el hijo de perdición, o sea, el anticristo. ¿La apostasía qué es? Interesante, la apostasía significa en griego deserción de la verdad, y viene de una raíz que significa divorcio. La línea de separación de la verdad viene de los comienzos de la humanidad, desde Caín, Nimrod, Ismael, Cam, Canaán, Esaú, una línea injusta, digamos, o la línea impura o pagana, que se apartó del camino de la verdad. Pero también está el camino de la justicia. Tito 1:16 dice: profesarán o profesan conocer a Dios, imagínense, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. Hay gente así que niegan. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5 habla de la apostasía. También en los tiempos de ellos se daban, en tiempo de Pablo, peor se está dando ahora en nuestro siglo XXI. También debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Qué listado más terrible de esta gente que aparece en este contexto. Está hablando el contexto de los tiempos finales. Si bien es cierto, en la historia de la humanidad han habido hombres peligrosos y gente anti Dios, pero el apóstol Pablo, pues, él comenta y nos advierte en 1 Juan, el apóstol Juan, en 1 Juan 2:18 en adelante: hijitos, ya es el último tiempo, o sea, ya no está quedando mucho tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es el último tiempo. El tiempo no está diciendo cuánto va a ser. Está diciendo que se abre la puerta a un tiempo que habrá muchos anticristos. La revelación del hijo de perdición o el hijo de maldad, así como los justos van naciendo, los hijos maduros van naciendo de la mujer, que es la iglesia que está dando a luz, también hay otra mujer, diríamos, que está esperando dar a luz hijos malvados. Este es el sistema del mundo que está dando a luz a esa generación. Pero hay alguien, dijimos hace un buen tiempo, en 2 Tesalonicenses 2, del 6 al 7, hay alguien a quien detiene que todo esto se manifieste, y hay alguien que al presente lo detiene, que se manifieste la acción del ministerio de iniquidad, que hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es el Espíritu Santo. Si da el arrebatamiento, muchos han dicho que si es el arrebatamiento en los 3 años y medio que quedan de la gran tribulación, el hombre va a estar sin el Espíritu Santo y solo con una fe, la fe sostenida por el Espíritu Santo. No solo es creer, es ser sostenido por Dios. El Espíritu Santo nunca va a ser quitado, solo va a ser, él se va a mover a un lado para que se desarrolle esto, pero él siempre va a ir fortaleciendo a su iglesia. Y sabemos nosotros que este hijo de perdición va a estar dominando al mundo con sus mentiras, con sus estratagemas, y va a tratar de socavar los principios
divinos. Veamos rápidamente en 2 Tesalonicenses 2, del 4 al 12, unas cualidades del anticristo. Dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Solo me detengo aquí un poquito para explicarle algo. Algunos han dicho que el anticristo es un personaje literal, que será un judío, porque dice que será alguien que estará sentándose en el templo y solo los sacerdotes podrían entrar al templo. Algunos creen que será un líder mundial que tendrá como un presidente una capacidad de oratoria, de engañar a las naciones y de negociar con todo el mundo. O será un árabe, será un latino, será un afroamericano, será un asiático, no sabemos. Algunos otros han dicho que el trono del anticristo será el corazón del ser humano no redimido, aquel que deja que se entronice en él. Entonces ellos se constituyen como representantes del anticristo, así como Pablo dice que los creyentes son cartas abiertas, representantes de Cristo y representantes de Él en la tierra. De igual manera podemos decir que el anticristo va a estar representado por un montón de anticristos, gente que se opondrá a Dios. Volvamos a leer. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, quien a su vez será quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Número 1, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este es clarísimo, está en contra del cristianismo. Todos los que se van a levantar en contra del cristianismo, principalmente algunos han dicho los musulmanes, el Islam está en contra del cristianismo. Esto es algo que se ha dado con el paso del tiempo. También contra el cristianismo están las influencias de algunas religiones antiguas, mistéricas, la influencia griega en las culturas y religiones del mundo, que desacredita el mitraísmo, que desacredita el cristianismo. También es algo que se levanta contra el Señor y su pueblo. Dice que se sienta este personaje en el templo de Dios. Quiere decir que es un anticristiano, pero se va a mover en el mundo religioso. Y se va a hacer pasar como un Dios. Bueno, interesante, ¿verdad? No cree en Dios, pero se quiere hacer un Dios. Hay dos antecesores de Jesucristo que fueron semejantes, considerados en la cultura griega y romana como dioses. En su tiempo fue Alejandro Magno, considerado como un dios. La cultura del antiguo Egipto impresionó a Alejandro desde los primeros días de su estancia en ese país. Los grandes vestigios que él veía por doquier lo cautivaron hasta el punto de querer faraonizarse, de ser como ellos, como esos reyes casi míticos. Él era como adjetivizado como el dios de los cuernos, como el dios Zeus Amón. Así se le llamaba a Alejandro Magno en ese contexto griego. Aunque Alejandro sabemos que según su historia, pues él era homosexual y también bisexual, que podía tener una esposa, un amante o una amante. Otro que quiso ser como un dios de Antíoco Epífanes, que es el que representa a la abominación desoladora descrita por Jesús. Aquel rey sirio que conquistó Jerusalén y se sentó en el templo de Dios, considerándose un dios y haciéndose pasar por Dios. Estoy hablando de lo que afectó al cristianismo.
Él devastó la ciudad de Jerusalén en el año 168 a.C., sacrificó un cerdo sobre el altar y erigió ahí un altar al dios griego Júpiter, prohibió el culto de los judíos en el templo y el rito de la circuncisión bajo pena de muerte, destruyó los ejemplares de la escritura del Antiguo Testamento que pudieron hallarse y mató a todo aquel que tuviera ejemplares en su poder. Miles de familias judías fueron vestidas como esclavos y se usó toda clase de tortura para obligar a los judíos a renunciar a su religión. Según Flavio Josefo, de quien ya hablamos, Antíoco profanó el templo, sustituyendo el servicio de las sacerdotisas en bacanales orgiásticos y ofreciendo un cerdo en el lugar del altar de bronce. Eso es como se presenta al anticristo, que vendrá como un Alejandro Magno y como un Antíoco Epífanes, cambiando el cristianismo del Dios verdadero. Muy bien, nos vamos a detener en esta oportunidad acá. Vamos a estar hablando ya en la sesión siguiente acerca del rapto, específicamente el rapto, el reino milenial, la segunda venida de Cristo, y si nos da tiempo hacer un resumen de todo lo que es esta enseñanza. La verdad es que no pretendemos en ningún momento establecer cosas como definitivas, sino que apelar a que usted pues también pueda echar mano de esta información para que le permita a usted ir construyendo poco a poco un buen criterio sobre lo que viene. Mientras eso se da, pues le deseo bendiciones, éxitos, y que también en este tiempo Dios le prospere y le bendiga y le guarde de todo lo que pueda venir. Usted cuídese, guarde su familia, manténgase en santidad, camine en obediencia, apártese de lo malo, redímase, lea la palabra, tenga tiempo de oración, sea piadoso y lo va a guardar el Señor de lo que viene. Hasta la próxima y espero poder continuar con este estudio cuando nos veamos en la próxima reunión. Dios les bendiga.